Hola, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Urias y junto con mi novia Estrella Espinosa nos dedicamos a impartir cursos, talleres, capacitaciones y asesoría personalizada en materia de educación financiera. En este video vamos a explicar paso a paso cómo funciona el IVA o impuesto al valor agregado y cómo se calcula. Para ello, vamos a tener en cuenta que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 31, fracción 4, menciona que los mexicanos debemos de contribuir de manera proporcional para el gasto público, o sea, hay que pagar impuestos. De esta sección cuarta del artículo 31 de la Constitución se desprenden leyes secundarias. Una de ellas es el Código Fiscal de la Federación y además de ellas se desprende la Ley del Impuesto al Valor Agregado o Ley del IVA. En ella es donde se mencionan las tasas y qué es lo que va a llevar impuesto. Asimismo, temas relacionados a cálculos adicionales podemos revisar en la resolución miscelánea fiscal. Para este ejemplo hipotético que vamos a realizar, les voy a brindar algunos datos. Vamos a tener un ejemplo de una empresa ficticia que va a tener ventas de 50,000 pesos y va a tener gastos de 30,000 pesos. Y la tasa del impuesto sobre la renta que vamos a utilizar va a ser la tasa del 16%. Para ello vamos a tomar en cuenta que el IVA es un impuesto indirecto. El IVA no lo pagamos nosotros. Normalmente cuando nos dedicamos a emprender o hacer una actividad por nuestra cuenta, quien paga el impuesto es nuestro cliente. Así que cuando nosotros adquirimos un artículo, tenemos un precio de costo. Cuando nosotros agregamos el valor al que lo vamos a otorgar, tendremos un precio de venta y a ese precio de venta es al que le vamos a adicionar ese 16% extra para que a la hora de ofrecer un precio de venta ya sea con impuestos incluidos y que cuando nosotros cobremos separemos nuestra venta sin impuestos y el impuesto se le dé directamente al SAT. Ese impuesto grava el consumo de bienes y servicios. ¿Qué es lo que grava? La compra y venta o enajenación de artículos físicos. También lleva impuesto la prestación de servicios. A su vez lleva impuesto el arrendamiento o uso o goce temporal de bienes inmuebles y también temas relacionados con importación y exportación. Va a haber una que otra excepción al impuesto, pero esto es lo que lleva la tasa del 16%, el consumo de qué? De bienes y servicios. Enajenación o compra-venta de bienes, prestación de servicios, arrendamiento, uso, goce temporal de bienes y temas relacionados con importación y exportación. Aquí arriba estoy poniendo una tabla donde se menciona qué es lo que lleva el impuesto. Hay tasa del 16% que prácticamente aplica a casi todos los bienes y servicios. Más bien en la ley se menciona cuáles son las excepciones. Por ejemplo, va a aplicar una tasa del 8% cuando se trate de bienes y servicios que se enajenen en la zona fronteriza. Antes era solamente en la zona fronteriza norte y ahora esto se expandió también a la zona fronteriza sur. En la resolución miscelánea y en la ley viene una lista de municipios y de en qué estado se encuentran los que son considerados que se encuentran dentro de la zona fronteriza. A su vez, aplica tasa del 0% para algunos temas como alimentos, exportaciones y a su vez hay artículos que no llevan impuesto. Ejemplo de ellos, servicios médicos, arrendamiento de casa habitación. Sé que pueden sonar similares la tasa del 0% y artículos que se encuentran exentos del impuesto, pero la diferencia entre los dos va a radicar en que algo que lleva tasa cero sí lleva un impuesto que momentáneamente es de 0%. Las cosas que se mencione que son exentas son cosas que no tienen para nada en lo absoluto impuesto. Por ejemplo, si más adelante llegara a haber una reforma a alguna ley fiscal como la del IVA y se mencionara que las tasas actuales del ISR incrementaran todas en un 1%, la tasa del 16 se convertiría en tasa del 17, la tasa del 8% se convierte en tasa del 9, la tasa del 0% se convierte en tasa del 1%, pero las cosas que están exentas seguirán estando exentas. Para este ejemplo les voy a brindar datos hipotéticos. Vamos a suponer que tenemos un negocio que se dedica a
no sé, a vender algo, por ejemplo, playeras, y resulta que este negocio tiene un precio de venta de todas sus playeras, las ventas que tuvo en el mes fueron 50,000 pesos. Resulta que el IVA aplicado a esas playeras que en su totalidad vendió en 50,000 va a ser del 16%. El IVA de las ventas de 50,000 pesos que tuvo en el mes será el 16% de 50,000, o sea, 8,000 pesos. Por lo que el total que le cobró a los clientes fue de 58,000. Cuando este cliente reciba en efectivo los 58,000, va a tener que apartar 8,000 para dárselos al SAT, y los 50,000 son su precio de venta con el que repondrá sus costos. Ahora, en el caso de las compras o gastos, este negocio de playeras tuvo que primero comprar las playeras para luego poder revenderlas. Entonces, vamos a suponer que su valor de adquisición fue de 30,000. El negocio compró playeras en 30,000 que luego revendió en 50,000 pesos. Resulta que cuando compraron las playeras llevaban IVA. El 16% del valor de esas playeras de 30,000 son 4,800 pesos. Por lo que al final le pagaron al proveedor 34,800 pesos. Si se fijan, al final quien paga el impuesto es el comprador. El vendedor lo que hace es que lo adiciona y se lo cobra al cliente. Así que al final es el comprador quien paga el impuesto. Quien vende en realidad lo agrega de manera extra al precio para ser un intermediario nada más. Entonces, si se fijan, nosotros al vender las playeras en 50,000, cobramos no 50,000, cobramos 58, y esos 8,000 extra que recibimos los guardamos para enterárselos al SAT. En el tema de la compra, cuando nosotros compramos, van a notar que en la compra pagamos IVA nosotros. Entonces, el SAT nos da oportunidad de que ese IVA que pagamos al comprar lo vamos a tener como una especie de saldo a nuestro favor, por lo que cuando vayamos a pagar los 8,000 pesos de IVA de momento en que vendamos, el SAT dice, ¿sabes qué? Cuando compraste ya pagaste 4,800, entonces ya no me pague los 8,000, págame nada más la diferencia. ¿Qué significa esto? Aquí lo voy a poner con un ejemplo de un caso práctico. ¿Cómo se calcula el IVA que debemos de pagar al SAT? Vamos a tener que nuestras ventas o ingresos fueron de 50,000 pesos. Nuestras compras o gastos fueron de 30,000 pesos y nuestra utilidad o ganancia fue de 20,000 pesos. Esto en materia de la pura transacción sin impuestos. El IVA de las ventas se llama IVA trasladado. Nosotros lo adicionamos y se lo trasladamos al cliente para que él sea quien lo va a desembolsar, y nosotros solamente seremos el intermediario que se lo entrega al SAT. El IVA de las ventas se llama IVA trasladado, y el 16% de 50,000 pesos habíamos dicho que son 8,000 pesos. A su vez, el IVA de las compras o los gastos se llama IVA acreditable. Yo voy a poder acreditar contra la cantidad a pagar el IVA de mis compras. Y el 16% de 30,000 son 4,800 pesos. Entonces, si se fijan, al efectuar esta resta, debido a que nosotros le cobramos 8,000 pesos de IVA al cliente, pero cuando compramos nosotros ya pagamos al principio 4,800, el SAT lo reconoce y dice, ¿sabes qué? No me pagues los 8,000 porque ya pagaste 4,800 al empezar el periodo, págame nada más la diferencia. Entonces, la resta entre el IVA acreditable o IVA de las ventas y el IVA acreditable o IVA de las compras se va a llamar IVA por pagar. ¿Qué significa? Que al SAT se le van a pagar 3,200 pesos de impuesto al valor agregado. IVA de las ventas menos IVA de las compras. Técnicamente es como si fuera el IVA de las utilidades. Ahora, si nosotros lo razonamos, ¿qué pasaría si fuera al revés y yo tengo más gastos que ingresos? Si fuese así, aquí tengo un ejemplo hipotético. Ventas de 100,000 pesos, gastos de 180,000 pesos, no hubo ganancia, hubo una pérdida financiera de 80,000 pesos, que al final esos 80,000 fueron absorbidos del capital inicial que aportaron los socios al crear su nuevo negocio. Y si lo razonamos, ahora, como en un caso contrario las compras fueron mayores a las ventas y hay un negativo,
el IVA también va a tener este efecto negativo. Y miren, el IVA acreditable o el de las compras, el IVA de los 180,000 pesos son 28,800. El IVA de las ventas, o sea, de 100,000 pesos son 16,000 pesos. Si se fijan, ahora el IVA de las compras va a ser más grande que el IVA de las ventas. En el ejemplo que tengo arriba de 8,000 menos 4,800 me da 3,200. Cuando las compras sean más grandes, el IVA acreditable va a ser más grande y me arrojará un IVA por pagar negativo. Y si lo razonamos, un impuesto por pagar en negativo, ¿qué es? Exactamente, un IVA a favor. ¿Cuánto? La diferencia entre las dos cantidades. Entonces ahora la operación será al revés. Ahora será el IVA acreditable o de mis compras menos el IVA trasladado o de mis ventas. ¿Y qué obtendré? Un IVA a favor. El IVA por pagar se tiene que pagar al SAT a más tardar el día 17 del mes posterior al que ocurren las transacciones. Si estos movimientos son del mes de septiembre, se tienen que pagar a más tardar el 17 de octubre. Y en materia de IVA a favor está la opción de tomarlo como acreditamiento para que el mes que viene, cuando me salga a pagar, yo puedo usar esos 12,000 para nivelar el IVA que me salga a pagar el mes que viene. O en su defecto puedo pedir que me lo transfieran, puedo solicitar una devolución sin problema, la cual va a demorar máximo 40 días en ser transferida. Si desean encontrarnos en otros sitios web además de YouTube, si nos buscas en Facebook como Enur Asesoría Financiera nos van a poder encontrar. También nos pueden mandar un correo a enur.despachocontable@gmail.com, o si desean leernos solamente tenemos un blog denominado enurfinanzas.blogspot.com. Por el momento eso es todo y los vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final.